Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá nuevamente en un espacio de formación y capacitación para los que somos actores de la propiedad horizontal. Mi nombre es Daniel Laverde, gerente comercial de Properix en Colombia. Muchos de ustedes me conocen, me han visto, veo nombres muy conocidos donde hemos tenido reuniones presenciales, virtuales, contándoles acerca de quiénes somos nosotros, qué hacemos y por qué estamos acá. Para quienes no nos conocen, bienvenidos a este espacio. Este espacio nosotros lo realizamos una vez por mes, a veces dos veces por mes. Eso depende mucho de las encuestas que ustedes muy amablemente nos responden al finalizar el webinar, donde nosotros les preguntamos qué les pareció, cómo estuvo, qué temas de interés les gustaría que tratáramos. Y nosotros junto al equipo nos ponemos en la tarea de buscar personas que nos ayuden y nos formen en esto que es administrar o ser parte de la propiedad horizontal. Nosotros como compañía somos Properix, tenemos más de 9 años de estar trabajando en propiedad horizontal en Latinoamérica, de origen argentino. Esto nos permitió llegar a países como Paraguay, Uruguay, México y acá en Colombia estamos cumpliendo ya 3 años de estar transformando la manera como las copropiedades administran la propiedad horizontal, teniendo como aliado la tecnología. Es por eso que nosotros estamos acá. Nosotros dentro de propiedad horizontal hablamos de actores y cuando hablamos de actores hablamos del administrador, del contador, del revisor, del consejero y este consejero pues finalmente es un residente. Como empresa tenemos una solución que es integral y cuando hablamos de integralidad es decirles a todos ustedes que hay un nuevo software y este nuevo software contable es Properix, ustedes pueden tener acá su contabilidad. Les decimos a ustedes que contamos con un software administrativo y este software administrativo les permite a ustedes canalizar la información que envían hacia sus residentes y cómo reciben la de ellos. Les damos la posibilidad de tener un software donde ustedes puedan realizar sus asambleas. Les damos la posibilidad de que las copropiedades tengan un sistema de citofonía y esta citofonía es de manera virtual. Y por último, les damos la posibilidad de que tengan una pasarela de pago para lo que es el recaudo de la cuota de administración. Y esto tiene un propósito y es transformar la manera como se lleva la información de la copropiedad, enfocado en algo que para nosotros es clave y son los presupuestos de la copropiedad. Los presupuestos son limitados, los presupuestos son acotados y lo que nosotros buscamos es cómo optimizar recursos, cómo reemplazar gastos al tener una única plataforma. A todos ustedes bienvenidos, muchas gracias por estar acá nuevamente. El webinar está siendo grabado en este momento. Nosotros les vamos a compartir a ustedes las memorias de la presentación que ya lo vieron. Nos acompaña Javier Mauricio Mancilla, ya les voy a presentar. Todo esto se los vamos a estar compartiendo al final. Vamos a hablar de un tema muy importante, todo lo que viene relacionado con el fondo de imprevistos. Un amigo de la casa, Javier, ya había tenido la oportunidad de hablar con nosotros y presentarles a ustedes cuando hablamos del registro único de beneficiarios RUT. Este tema nos compete y nadie mejor que Mauricio para presentarlo. Entonces, les comparto, Mauricio es contador de profesión, especialista en administración y auditoría tributaria, revisor fiscal, auditor y algo clave, docente en propiedad horizontal. El tema de la docencia y el tema de compartir el conocimiento, de formar, capacitar, orientar, me parece clave. Javier, bienvenido una vez más, bienvenido a tu casa, bienvenido a este espacio. ¿Cómo vas? Gracias, Daniel, muy amable y le doy una bienvenida muy especial a cada una de las personas que se están conectando. Sí, efectivamente, soy contador público de profesión, me he desempeñado en varias ramas de la economía, conozco el comercio, la industria, el sector salud, el sector transporte. Por aquellas cosas de la vida, salté de Bucaramanga a Bogotá. En Bogotá trabajé en una empresa muy grande y me vine a vivir a Barranquilla y como dice, en Barranquilla me quedé. Actualmente me desempeño como revisor fiscal y auditor en propiedad horizontal y como decías, docente también en propiedad horizontal. Y todo esto, toda esta experiencia y cúmulo de cosas me han motivado a irlas transmitiendo para enriquecer a aquellas personas que van llegando a este escenario de la propiedad horizontal. Algunos por accidente, otros por la pasión que se deriva y este tema especial del fondo de imprevistos que a muchos nos ha dado dolores de cabeza, a otros ha sido un salvavidas
y algunos todavía con algunas inquietudes al respecto. Entonces, creo que podemos dar inicio. ¿Me colaboras con la presentación, por favor? Claro, Javier. Dame un segundo, por favor. La ponemos en modo presentación, por favor. Listo. Estamos. Eh, sí, perfecto. La siguiente, por favor. Hemos querido en el día de hoy tratar ese tema que nos atañe a todos y que nos causa mucha inquietud, que es el famoso fondo de imprevistos, pero lo hemos querido dividir en tres escenarios. Uno, la definición de lo que es el fondo de imprevistos como tal. Otro, su cálculo y errores más comunes, ese día a día, esas cositas, esa casuística que vamos encontrando. Y por último, la contabilización del fondo de imprevistos, que en algunos escenarios hemos encontrado cosas que algunos colegas son demasiado creativos, sin estigmatizar a mis colegas contadores, que igualmente soy contador de profesión, pero algunos por de pronto por el desconocimiento o no la lectura o por una interpretación errónea de la norma hacen unas contabilizaciones que a su juicio cree que son las correctas. La siguiente, por favor. Cuando yo llegué a la propiedad horizontal, tuve una profesora muy querida, pronto algunos la conocen, la doctora Beatriz Vieira, y ella nos decía que la norma hay que leerla en una forma como cuando tú estás saboreando un helado o una comida de tu mayor preferencia. El fondo de imprevistos específicamente y taxativamente está estipulado en el artículo 35 de la Ley 675 del 2001, que muchos nos hemos paseado por él. Voy a hacer una lectura lenta de ese artículo y dice así, la persona jurídica constituirá. Cuando habla constituirá, está dando una orden, no es una opción. Si dijese podrá, sería potestativo, pero está diciendo constituirá, está determinando una orden, una acción que se debe cumplir, que es de cabal cumplimiento, porque así lo está estipulando la ley. ¿Qué cosa? Un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas. Este fondo que está estableciendo la ley 675 lo está involucrando a que debe estar monetizado, porque no es para poder uno tener recursos y poder atender una obligación imprevista y urgente, debe tener los recursos para poder atender este tipo de contingencia. Entonces dice, la persona jurídica constituirá un fondo para atender qué obligaciones o expensas. Recordemos que hay expensas como comunes y extraordinarias, comunes ordinarias y comunes extraordinarias. Imprevistas, o sea, surgieron de un momento determinado, no las teníamos presupuestadas, no las teníamos previstas, o sí teníamos el conocimiento de ellas, pero lo que nosotros preveímos como contingencia no nos alcanzó o se sobredimensionó el hecho que acaeció. Dice, el cual se formará con un porcentaje de recargo no inferior al 1%. Ya nos está diciendo, nos está dando una orden, que es, se debe constituir un fondo, que es para atender obligaciones o expensas imprevistas. Ya nos está diciendo para qué es, nos está diciendo cuál es el porcentaje mínimo, es del 1%. Quiere decir ello que si ese es el mínimo, cualquier porcentaje por encima es plenamente válido, ¿cierto? No iría en contravía de la ley. Dice, ¿y sobre qué porcentaje se calcula ese 1%? Dice, sobre el presupuesto anual de qué? De gastos. Presupuesto anual de qué? De gastos comunes. Y con los demás ingresos que la Asamblea General considere pertinentes. Cuando estamos hablando del presupuesto anual de gastos, no es el presupuesto mensual de gastos. Una cosa es que nosotros cuando hacemos la matriz del proyecto de presupuesto, hacemos la anualidad y lo llevamos a 12 alicuotas o 12 cuotas mensuales para poder establecer
cuánto es el monto de la cuota de administración que a prorrata por coeficiente debe pagar cada copropietario o tenedor a cualquier título del inmueble o unidad privada, ¿cierto? Es muy diferente, pero ya me está diciendo, es el 1% del presupuesto anual de gastos. Es decir, una vez totalizo mi presupuesto anual de gastos de necesidades de mantenimiento y conservación de la persona jurídica, denominada propiedad horizontal, edificio, conjunto residencial, llámese como se llame, adicionalmente, es decir, un recargo adicional del 1% sobre ese total, es que se va a determinar el fondo de imprevistos. Y aquí dice algo muy bonito. Y con los demás ingresos que la Asamblea General considere pertinentes. Desafortunadamente, algunos de nosotros o algunas personas considero que no son los que están en este grupo, en esta charla, son otros de otras copropiedades, no no acostumbramos a leer. Yo no a leer que el reglamento de propiedad horizontal, porque el reglamento de propiedad horizontal es la ruta a seguir y es el que nos da las herramientas para la toma de decisiones en la persona jurídica. En él está en él está la vigencia del periodo presupuestal, están las fechas de celebración de asambleas o guarda silencio y en virtud de esa vigencia, pues la norma me dice cómo celebrar esa asamblea, me dice cuáles son los derechos y obligaciones de los propietarios, me dice cuáles son las funciones de la administración, del consejo y del revisor fiscal, si así lo contempla el reglamento y muchas otras cosas. Y de ahí comienzo a pasearme el reglamento de propiedad horizontal, pero para leerlo no necesito mirar los linderos de las unidades privadas, porque eso es netamente jurídico. Son aquellas cosas que son pertinentes y de ahí puedo sacar un resumen bastante con- eh, resumido que me va a ayudar en esa labor. Entonces, en virtud de eso, ¿a qué vamos? Porque el reglamento muchas veces dice cómo se va a formar el fondo de imprevisto. Desafortunadamente tenemos la mala práctica de algunas constructoras cuando elaboran el reglamento de propiedad horizontal de hacer lo que nosotros llamamos un copy-paste de la ley y simplemente transcriben el contenido del artículo 35 de la ley 675. Pero otros son muy juiciosos y dicen, por ejemplo, el fondo de imprevistos será el 1% y adicionalmente se incrementará con los ingresos no operacionales que recaude la persona jurídica. Algunos lo dicen así. Si así lo dice, todos los ingresos no operacionales diferentes a cuotas de administración por expensas comunes y que no están incorporados en el proyecto de presupuesto deben ir al fondo de imprevistos. Por decir un ejemplo, si en la propiedad tenemos un salón social, si en la propiedad horizontal tenemos venta de gaseosas o cualquier otro ingreso adicional y no quedó incorporado dentro del proyecto de presupuesto como un ingreso para poder establecer las cuotas de administración, eh, debemos sumarlo al fondo de ingresos. Pero si dice los ingresos no operacionales que la asamblea considere pertinentes, ahí nos está trasladando a que es la asamblea la que en su sabiduría determine cuáles son esos ingresos y se deben incorporar al fondo de imprevisto. Entonces son varios escenarios y debemos leerlo en esa forma práctica para poder determinar cómo se está incrementando. Adicionalmente, el fondo de imprevistos, cuando se separa en una cuenta con destinación específica, llámese una cuenta de ahorros, llámese un encargo fiduciario, llámese un certivillas, llámese otro tipo de cuenta, va a generar unos rendimientos financieros. Los rendimientos financieros por sí no forman parte del fondo de imprevistos, a menos que la misma asamblea dirá que se incorporarán dentro de ese fondo de imprevistos o que en el reglamento así lo establece. Sigamos. Dice, la asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año. Javier, pero eso jamás va a suceder. Si nosotros escasamente cobramos las cuotas de administración, sí que menos vamos a tener ingresos adicionales o el fondo de imprevistos. Muchas veces escasamente tenemos los recursos del recaudo de las cuotas ordinarias y de ahí sacamos para trasladar los recursos a una cuenta con destinación específica.
¿Cuándo vamos a alcanzar el 50%? En Colombia hay escenarios como, por ejemplo, el que se vive en Santa Marta, el que se vive en Cartagena o en sitios en donde hay afluencia de lo que es el sector turístico y en algunos consideran recursos adicionales y que no están incorporados, en algunos no están incorporados en sus presupuestos, por decir algo, el recaudo de manillas, que puede ser un ingreso bastante cuantioso y muy importante y entonces lo tienen como un ingreso adicional. En algunos tienen el alquiler de espacios para la utilización y la instalación de antenas de comunicación. Algunos sí lo incorporan en el proyecto de propuesto, algunos no. Entonces, esos recursos me van sumando, ayudando a crecer esa bolsita. Sigamos, Daniel, la siguiente, por favor. En ese mismo artículo 35 de la ley 675, como les decía, lo vamos saboreando, lo vamos leyendo, si no lo entendemos, volvemos a leerlo hasta que lo entendamos y vayamos sacando esos tips que nos sirven. Dice, el administrador que podrá, no dice, el administrador disponga, podrá disponer de tales recursos. Esto me encanta, esta frase que dice acá, previa aprobación de la Asamblea General. No dice que el administrador podrá, a motu propio, disponer del fondo de imprevisto según la necesidad. No lo dice. El administrador podrá, previa autorización del Consejo de Administración, utilizar el fondo de imprevistos. No lo dice. Por eso muchas veces yo digo que el fondo de imprevistos sirve y no sirve para una necesidad inmediata. Dice, previa aprobación de la Asamblea General. Javier, se nos quemó el edificio. Javier, nos quedamos sin transformador. Sorry, la ley es dura, pero la ley dice previa aprobación de la Asamblea General. Pero ¿qué hacemos? Tenemos 100 millones, los podemos utilizar. En su caso, no, siempre y cuando no convoquen la Asamblea y la Asamblea los autoriza. Y de conformidad con lo establecido, ¿en qué? En el reglamento de propiedad horizontal. Cuando yo decía que muchos constructores, ya ahorita al final les voy resolviendo esas inquietudes que están saliendo ahí. Muchos constructores lo que hacen es transferir o incorporar en el reglamento la transcripción explícita y tácita de cómo está en la ley. Pero dicen, y de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal de algunas copropiedades sí se dejó inscrito eh, que el fondo de imprevistos tiene esta y esta forma de poderse incrementar, de poderse utilizar, ¿cierto? Y adicionalmente, eso nos permite muchas veces esos vacíos, pero debemos irlo revisando. Adicionalmente, muy importante lo que dice el parágrafo de ese artículo 35 y dice, el cobro a los copropietarios de expensas extraordinarias adicionales, ¿qué quiere decir eso? Cuotas extraordinarias, al porcentaje de recargo referido, solo podrá aprobarse cuando los recursos del fondo de que trata este artículo sean insuficientes para atender las erogaciones del cargo. Aquí lo que el legislador dijo o quiso decir es que siempre que se vaya a aprobar una cuota extraordinaria, previamente se tienen que haber ¿qué? Agotado los recursos del fondo de imprevisto. ¿De dónde nace la figura del fondo de imprevisto? En Colombia tuvimos dos desastres naturales muy importantes que oscurecieron la vida de los colombianos de una u otra forma determinada. Y fueron uno, el terremoto de Popayán y otro, el del eje cafetero. En virtud de esos siniestros ocurridos y de la falta de previsión de las personas y del no ahorro,
El legislador consideró prudente incorporar en la ley 675 ese ahorro obligatorio para atender ese tipo de situaciones. Entonces, hasta ahora es claro que es el 1% del presupuesto anual de gastos. Y una vez voy a resolver una pregunta que decía ahí, que por qué se habla de que está dentro de la cuota de administración. Cuando establecemos el presupuesto de gastos más el recargo del fondo de imprevistos, vamos a tener un total. Y ese gran total lo vamos a dividir por 12 meses para obtener el costo, el valor de las necesidades de gastos mensuales. Ese valor de este total de gastos mensuales lo vamos a multiplicar por el coeficiente de copropiedad para poder establecer la cuota de administración. Por eso, tanto el legislador como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública han dicho que el fondo de imprevistos se encuentra incluido, incurso dentro de la misma cuota de administración como un ingreso. ¿Ok? En la contabilización igualmente así se separa. Ya lo veremos al final. ¿Listo? Sigamos, Daniel. Hay otra, hay otra particularidad en la ley 675 y es en el artículo 34. El artículo 34 de la ley nos establece cuáles son los recursos patrimoniales. Entendemos que la propiedad horizontal es una persona jurídica sin ánimo de lucro y que, a diferencia de las propiedades de las entidades del sector comercial y del sector industrial, no hay aportes de capital para generar un lucro, sino lo que se hace es un proyecto de presupuesto para cubrir unas necesidades de conservación y mantenimiento de la persona jurídica. Dice que los recursos patrimoniales de esa persona jurídica estarán conformados con los ingresos provenientes de qué? De las cuotas de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos y demás bienes que adquiera o reciba a cualquier título para el cumplimiento de su objeto. La siguiente, por favor. El artículo 38, el cual establece la naturaleza y funciones de la Asamblea, nos expresa que la Asamblea General de Propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley y tendrá como funciones básicas las siguientes. Segundo, numeral segundo, aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de qué? De ingresos y gastos que deberán someter a su consideración el Consejo de Administración y Administración. La siguiente. En ese mismo artículo, en el numeral cuarto dice, aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. Podrá establecer que el fondo de imprevistos podrá ser superior al 1%, que se podrá incrementar con ingresos adicionales a los ordinarios, o sea, con ingresos no operacionales. Y acuérdense que también es una función de la Asamblea aprobar que se deje cobrar el fondo de imprevistos, es decir, que se deje incorporar en el proyecto de presupuesto cuando éste se haya monetizado y alcance el 50% del presupuesto anual de gastos de la copropiedad. Y en el numeral 11 de ese mismo artículo dice, otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al fondo de imprevistos de que trata la presente ley. Otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al fondo de imprevistos de que trata la presente ley. ¿Quién es el que autoriza utilizar los recursos del fondo de imprevistos de acuerdo al artículo 38 y de acuerdo al artículo 35? Es la Asamblea de Comunitarios. En los reglamentos de propiedad horizontal muchas veces se incorpora, se incorporan normatividad que es violatoria del derecho de acuerdo a la ley 675. Por eso, de acuerdo a eso, el mismo legislador previó en esa misma ley 675, el artículo quinto del parágrafo primero, más o menos lo que dice es lo siguiente.
que todo lo que esté escrito en los reglamentos de propiedad horizontal y que vaya en contravía de la ley, se hará ¿por qué? Por no escrito. Ok, listo. La siguiente, Ana. En el artículo 39, cuando habla de las reuniones, la Asamblea General se reunirá, dice, forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas ¿o qué? O urgentes del edificio o conjunto así lo ameriten por convocatoria del administrador del conjunto de administración, del revisor fiscal o un número plural de copropietarios que representen por lo menos la quinta parte de coeficiente de copropiedad. Cuando haya necesidades imprevistas o urgentes. ¿Cuál es la naturaleza del artículo 35? Establecer un fondo ¿para qué? Para atender obligaciones o expensas imprevistas o urgentes. La siguiente, por favor. Dicho esto, teniendo los elementos normativos que están contenidos en la Ley 675, para poder calcular ese fondo de imprevistos, el básico, o sea, con el 1%, que dice que la persona jurídica constituirá un fondo para atender esas obligaciones de expensas imprevistas, el cual se formará con un porcentaje de recargo no inferior al 1%, pudiendo ser superior sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General considere pertinentes. Sigamos. En ese entendido, en resumen, nosotros tenemos un presupuesto anual de gastos de acuerdo a ese checklist, a esas necesidades de gastos que son propias de cada persona jurídica. No todas son iguales, muchas son similares, no todas son iguales. Adicionalmente, tenemos ese fondo de imprevistos que es igual el 1% sobre ese presupuesto anual y nos va a dar un total general que es el total del presupuesto. Que sobre ese total de presupuesto es que vamos a calcular las cuotas de administración ordinarias. Sigamos. En un escenario sencillo, números hipotéticos, rubros, denominaciones hipotéticas, eh, tenemos una serie de rubros que para la copropiedad denominada cualquier nombre, propiedad Colombia o copropiedad Properis, tenemos una serie de necesidades de gastos, y esos gastos nos dan una sumatoria. En este caso, esa sumatoria es 1.559 millones de pesos, bollante este conjunto. Y a ese total lo calculamos por el 1%, eso nos da 15.593.000. Si sumamos los dos, la sumatoria del total de gastos, del presupuesto de gastos, más el total del fondo de imprevistos del 1%, nos da 1.574. 1.574 lo dividimos entre 12 para saber cuánto es mi necesidad de gastos mensual. Y eso es lo que voy a multiplicar la prorrata por coeficiente eh, para establecer la cuota de administración. Es sencillísimo, no tiene otro. Diferente sería de que mi reglamento de propiedad horizontal, yo conozco uno que dice que es el 2%. Entonces ya no serían 15 millones acá, sino 30 millones, 31 millones, porque son 15.593 por 2 daría 30. Algunos dicen 5. Algunos, usted evidencia que el presupuesto anual de gasto es 1.559 y cuando usted hace la revisión aleatoria de ese fondo de imprevistos, dice que aquí dice 10. Automáticamente ustedes se traen a su memoria, a su escenario, que hay un error en el cálculo matemático y debe ser corregido. Debe ser corregido vía otra asamblea o sacrificio del rubro hasta determinar la totalidad del presupuesto anual más el fondo de imprevisto que es el total de las cuotas de administración que cobra la asamblea. ¿Con qué cuando se pregunta de que esas asambleas extraordinarias, ¿con qué tiempo las debo convocar? Esas asambleas extraordinarias, la ley no establece un tiempo de convocatoria, sin embargo, siempre nos debemos remitir al reglamento de propiedad horizontal. Sigamos, Daniel. ¿Qué encontramos y cuáles esos errores comunes que nosotros encontramos? Primero,
el que les acabo de enumerar, el cálculo inferior al 1 presupuesto, inferior al 1% de ese presupuesto anual de gastos. O lo hacen sobre el presupuesto anual de qué? De ingresos. La ley dice presupuesto anual de qué? De gastos. Y dice como mínimo el 1%. Manejo de los recursos del fondo de imprevistos en la misma cuenta de recaudo de las cuotas de administración. Tú llegas a hacer una auditoría o una revisoría fiscal, pide los estados financieros, pide las conciliaciones bancarias, pide los extractos bancarios, ves que manejan cuota extraordinaria, manejan recaudo de muchas cosas, las cuotas ordinarias, fondos de imprevistos y una sola cuenta aperturada. Y uno pregunta, ¿dónde está la cuenta del fondo de imprevistos? No, no, claro, lo manejamos ahí. ¿No está? Eso es incorrecto, porque primero, esos recursos que son restringidos, no se pueden utilizar sin autorización previa de la Asamblea. Hay que separarlos a una cuenta con destinación específica. Javier, podemos consignar, establecer, constituir un CDT y el CDT tiene vigencia de un año. No lo recomiendo porque eso hace que sea una negociación eh, muy restringida cuando tenemos necesidad de gas. La mayor opción es que sea o una cuenta que rente más o un encargo fiduciario. ¿Con qué periodicidad se deben reportar? Entonces, ahorita me decían acá, preguntar que si se pueden trasladar trimestralmente. Lo correcto es trasladarlos, o sea, un mejor es no trasladarlos mensualmente los recursos del fondo de imprevistos a la cuenta con destinación específica. Pero me voy a devolver al anterior. Lo ideal, lo correcto, es que se separen los recursos de la cuenta ordinaria del fondo de imprevistos. Sean completamente separados. Y así también en la contabilidad. Manejo mi recaudo de cuota ordinaria acá, intereses moratorios o cualquier otro concepto, si no es determinado, que los otros conceptos vayan a una cuenta aparte, en la cuenta donde manejan las recaudaciones mensuales. Pero los recursos del fondo de imprevistos tienen que ir a una cuenta separada con destinación específica. Las únicas disminuciones que puede tener esa cuenta son por concepto de gastos, desembolsos aprobados previamente por la Asamblea. Depende también de la cuenta, si no hicieron una buena negociación, le están cobrando de pronto una tarjeta de débito, le están cobrando unos gastos bancarios que no proceden, o tienen que el recaudo de datáfono en una cuenta, pero le cargaron a esa cuenta que sea la que le haga el descuento de la franquicia del datáfono, son cosas incorrectas. Cuando dice no trasladar mensualmente los recursos del fondo de imprevistos a una cuenta con destinación específica, pero si usted, Javier, pero es que tenemos una crisis económica acá que no nos permite trasladar mensualmente. Ok, entiendo que de pronto hay copropiedades donde hay personas que son muy morosas, una sola persona puede ver 50 y 100 millones de pesos, las hay. Y el trasladar usted el 100% del fondo de imprevistos, tal cual como está calculado en el proyecto de presupuesto, le haría incurrir en que usted estaría trasladando incluso el fondo de imprevistos de la cartera morosa. Hay dos recomendaciones y hay dos vertientes bajo las cuales se puede trasladar el fondo de imprevistos a la cuenta con destinación específica y son las siguientes. Uno, trasladar el 100% de lo que está en el proyecto de presupuesto aprobado mensualmente. Y dos, es trasladar el 1% de ese recaudo de la cartera ordinaria, ¿cierto? A la cuenta con destinación específica. Entonces, yo dentro del 100% de lo que contemplé del proyecto de presupuesto y que establecí mi cuota de administración ordinaria, lo que yo recaude mensualmente, establezco cuánto es el 99 y cuánto es el 1, y ese 1 lo traslado a la cuenta con destinación específica, plenamente válido, no hay ninguna ilegalidad al respecto. No revelar los recursos monetizados como efectivo restringido. En nuestros estados financieros, aquellos recursos que tengan la naturaleza restringida, bien sea, son restringidos porque
la Asamblea determinó que el fondo de imprevistos se debe trasladar a una cuenta con destinación específica y no pueden ser sino utilizados previamente a autorización de ella, o porque son recursos de una cuota extraordinaria y esos recursos son con un fin específico. En mi estado financiero los debo revelar como efectivo restringido, es decir, que no tienen libre disponibilidad, sino tienen una condición resolutoria para poderlos utilizar. Utilización de los recursos del Fondo de Imprevistos por mandato del Consejo de Administración sin haber sido delegado por la Asamblea General. Ojo, la única oportunidad, el único momento donde el legislador contempló que le era potestad posible por delegación del Consejo de Administración autorizar la utilización de los recursos del Fondo de Imprevistos fue en pandemia, no más. Únicamente en un evento autorizó era el Consejo de Administración para no tener que convocar el órgano colegiado de asamblea para que aprobara cualquier calamidad teniendo la contingencia que estábamos viviendo en Colombia, le permitió que fuera el Consejo de Administración solamente en esa oportunidad, pero ese decreto perdió ya vigencia, que aprobara y tenía una condición resolutoria que era que en la siguiente asamblea que se celebrara se tenía que informar de la utilización de ese fondo de imprevisto. Sigamos, Daniel. Utilizar los recursos del fondo de imprevisto sin autorización previa a la Asamblea General. Aprobar cuotas extraordinarias sin haber agotado previamente los recursos del fondo de imprevistos. ¿Qué nos encontramos acá? Que me dicen, Javier, no nos queremos gastar el fondo de imprevistos, no nos queremos quedar sin los recursos del fondo de imprevistos. Y yo les digo, señores, solicito que sea incorporado dentro del texto de la Asamblea la manifestación expresa que está haciendo el revisor fiscal de lo contemplado en el artículo 35, la última parte del artículo que dice que siempre que se vayan a aprobar cuotas extraordinarias, previamente se tienen que haber agotado los recursos del fondo de imprevistos. Si ustedes contemplaron, porque a futuro cualquier persona puede decir que la revisoría fiscal no hizo ninguna manifestación o incluso el administrador no hizo ninguna manifestación y que se indujo a algunos de los comunitarios porque se estableció una cuota extraordinaria teniendo un monto monetizado de recursos del fondo de imprevistos que le podía ser útil en ese momento. Sigamos. Estabilizar el fondo de imprevistos, esto es muy común como una reserva legal sin haber sido autorizada por la Asamblea su constitución. Javier, pero así lo hacíamos. Sí, efectivamente, así lo hacíamos la mayoría, porque estábamos dando cumplimiento a los conceptos y al concepto unificado, los dos conceptos unificados sobre el fondo de imprevistos que había expedido el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que en palabras más, palabras menos, lo que decía era lo siguiente: y guardó silencio ante un evento. Decía que siempre que cuando en un ejercicio contable no se haya utilizado el fondo de imprevisto, la Asamblea no haya autorizado su utilización y que se presenten excedentes, la Asamblea podrá constituir una reserva. Y nosotros simplemente lo que hacíamos es establecíamos en nuestros estados financieros esa reserva cuando lo sometían a consideración, aprobación los estados financieros, eh, la Asamblea aprobaba la constitución de la reserva y todos contentos. Posteriormente, más adelante lo veremos, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, yo formé parte de este subcomité, el cual estudió la modificación de la orientación técnica número 15, evidenciamos de que efectivamente eso no lo decía la ley. Dice, contabilizar el fondo de imprevistos como un pasivo mensualmente o como un gasto sin haber sido autorizado este último previamente por la Asamblea. Cuando digo como un pasivo, lo llaman era como un pasivo estimado y como un gasto. Eso no lo dice la orientación técnica, ni lo dicen los conceptos técnicos que aún quedan vigentes. Sigamos, Dani. Hay un documento muy importante que los colegas que no lo conozcan, pues los invito respetuosamente a que lo estudien, o los que ya lo conocen, seguirlo leyendo, seguir sacando tips importantes de ahí. Ese es un documento de la orientación técnica número 15 que fue modificada para propiedades horizontales de uso residencial o mixto, solamente para los grupos 2 y 3.
La anterior orientación técnica era grupo 1, 2 y 3. En este caso solamente quedó para grupo 2 y 3 y fue actualizado en junio de este año. Dice, dice que es importante tener en cuenta que la creación de fondos en una propiedad corresponde ¿a quién? A la asamblea de copropietarios y no es una cuestión de las normas de contabilidad e información financiera, lo que acabo de decir. Estos fondos no deben tratarse como un componente del patrimonio de la propiedad horizontal, como aclara el CTP, es Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, 2021 del 02, consulta 0291. Sigamos. Entonces, lo que me está diciendo es, no se lleva al patrimonio como una reserva. La siguiente, por favor. En ese mismo documento dice que respecto al fondo de imprevisto, la ley establece en su artículo 35 la normatividad respectiva. Incorpora en esa orientación técnica exactamente todo lo que les acabo de decir respecto del artículo 35. Se reconoce que una comunidad puede establecer partidas específicas en su presupuesto destinadas a fines particulares, como la realización de obras civiles importantes o al mantenimiento de fachadas, entre otros. Sigamos. La siguiente. Respecto al fondo de imprevistos, la ley 675 establece en su artículo 35, Daniel, la siguiente. En ese mismo documento, el fondo de imprevistos dice que es efectivo en entidades financieras, o sea, recursos que han sido trasladados, monetizados, no una contabilización en papel, como muchas veces suele pasar con la depreciación acumulada, que ese no es su fin, la depreciación acumulada, bajar el costo, pues no, es tener unos recursos para poder, pero no muchas veces nadie hace la monetización para poder suplir esos propiedad, planta, equipo que queda completamente depreciada. Entonces, efectivo en entidades ¿qué? Financieras, no es en el cajón del administrador, no es en compañías, no es en entidades que no estén reconocidas por la superintendencia financiera. Javier, lo podemos en Bitcoin, dice efectivo en entidades financieras. Debe ser objeto de revelación en los estados financieros de la entidad, se sugiere revelar como mínimo. Ojo, esa orientación técnica te dice como mínimo debe revelar esto. Fíjese, el saldo inicial, ¿cuál saldo inicial? El saldo inicial del periodo, las consignaciones del periodo, los rendimientos financieros, los usos o retiros y el saldo final. Señores administradores, señores contadores, colegas, auditores, revisores fiscales, nada nos impide que en nuestros informes mensuales, como de forma ilustrativa de control, incorporemos esta información para poder tener el control de la utilización o de la consignación, de la monetización de recursos del fondo de imprevistos, de los rendimientos financieros obtenidos y de la utilización de los mismos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos queda al final del periodo? Es control. Sigamos. Ese mismo documento de orientación técnica me dice que el patrimonio de la comunidad solo se verá afectado por el resultado del periodo. Por lo tanto, si una entidad presupuestalmente decide crear un fondo para mantenimientos importantes mediante el aumento de la cuota de administración, la entidad podría tener un resultado positivo al final del periodo o podría presentar una pérdida en el periodo en el cual ejecute dichos recursos. La misma orientación técnica estableció la forma de contabilización de las que cuotas extraordinarias. Aquí lo que está diciendo, y en resumen, es que cuando tenemos, por decir algo, tenemos un valor importante en nuestro patrimonio, objeto de excedentes de periodos anteriores o excedentes del ejercicio, plenamente válido que la asamblea de copropietarios diga, señores, de esos excedentes vamos a constituir una reserva para hacer el mantenimiento de la fachada, para hacer la impermeabilización y todo lo que se recaude ahí, una vez se paguen proveedores concernientes a esa vigencia eh, financiera, se van a trasladar a una cuenta XYZ y vamos a monetizar esos recursos, los vamos a separar. Ahí me los va a dejar quietico, no me los va a usar. ¿Por qué muchos administradores, con el respeto de ellos, no lo incorporan? Algunos puede ser por desconocimiento, otros
porque los excedentes de periodos anteriores que quedan incorporados dentro de los estados financieros como excedentes de periodos anteriores se convierten en la caja menor. En la caja menor, es decir, cuando en el proyecto de presupuesto no se incorporan algunos rubros, entonces me hace muy fácil llegar y tomar de ese recaudo de excedentes de periodos anteriores. ¿Ok? Sigamos, Daniel. Cuando la ley 675 establece, dice, se refiere a fondos patrimoniales, no implica que deban reconocerse en el patrimonio contable de la propiedad horizontal. El patrimonio se compone de activos menos los pasivos, es decir, ese juego matemático. Por lo tanto, reconocer una partida en el activo de la propiedad significa que estos fondos forman parte de los recursos que pueden destinarse para desarrollar el objeto de la persona jurídica. Por eso deben separarse el efectivo normal y el efectivo restringido. Sigamos. En ese mismo esa misma orientación técnica, hay incorporado el contenido en resumen de un concepto que es del año 2018, que es la consulta CELA 350, la cual dice, Javier, pero ¿cómo así? Fue modificada la orientación técnica 15 por una orientación técnica 15 en junio del 2024. ¿Cómo quedamos? ¿Es vigente qué? La orientación actual, la modificada. Y los conceptos anteriores, ya voy a expresar algo al respecto. Me dice, fondo de imprevistos. Entonces, en el presupuesto debe incluirse en los activos como un fondo líquido por tratarse de una obligación legal y por ende afecta el presupuesto proyectado de la entidad. En la información financiera no se incluye como gasto, sino como un activo efectivo restringido dentro de la información financiera en la medida de su recaudo y dotación. En la medida que se vaya monetizando, que se vaya recaudando, que vaya trasladando los recursos a esa cuenta con destinación específica. El fondo de imprevisto no puede ser tratado como un pasivo de la comunidad. Ya lo dicen. No puede ser tratado como gasto. No puede ser llevado como reserva. No puede ser tratado como un pasivo por parte de la comunidad. La constitución del fondo debe realizarse, por ejemplo, a través de la apertura de una cuenta bancaria especial de acuerdo con las instrucciones de la Asamblea y debe ser reconocida como un activo en el estado financiero. Eso respecto a la monetización. La monetización es trasladar. Sigamos. Resumen, el fondo de imprevistos es un activo con destinación específica, efectivo restringido, el cual debe conformarse con los recursos líquidos de la propiedad. No obstante lo anterior, cuando las cuotas ordinarias sean causadas, sean causadas y no recaudadas, los recursos del fondo se reflejarán en el saldo de las cuentas por cobrar. La siguiente. ¿Cuáles son los lineamientos que establece la consulta unificada? La orientación técnica lo que dice es que todo lo que no sea contrario a lo que quedó contemplado en la orientación técnica está vigente. Y dentro de esa consulta unificada dice, los lineamientos nos dicen taxativamente cómo debe ser la contabilización. Dice, las cuotas cobradas deben separar el valor correspondiente a la cuota ordinaria y el valor asignado al fondo de interés por separado. Para tal fin, se recomienda utilizar cuentas independientes para identificar los recursos del fondo cuya utilización está restringida a las decisiones de la Asamblea de Copropiedad. ¿Qué es lo que pasa? Algunos lo han hecho individualmente por cada tercero. Yo lo que recomiendo es facture la cuota de administración, cuentas por cobrar contra mi gasto, perdón, mi ingreso, todos los terceros, y al final del mes, ¿sí? O en el momento de la contabilización, haga un ajuste donde contabilice un eh, crédito a esa cuenta de deudores con el NID del conjunto o la copropiedad y, eh, perdón, un débito a esa cuenta por cobrar fondos imprevistos, ¿cierto? Con el NID de la copropiedad y un débito a la cuenta del ingreso, ¿cierto? El efecto en el estado financiero va a ser neutro, pero ahí ya estamos dando cumplimiento a ese primer lineamiento. Sigamos, Dani.
La totalidad de las cuotas cobradas, que incluye la cuota ordinaria y el valor asignado al fondo imprevistos cuando sean exigibles, se registrarán como un ingreso en el estado de resultados. Clarísimo. Por eso preguntaban, Javier, ¿por qué forma parte de los ingresos? Porque el Consejo Técnico dice, es un mayor valor de la cuota de administración vía lo establecido en el proyecto de presupuesto de la anualidad. El presupuesto de gastos más el fondo de imprevistos da un total y se establece la cuota de administración que se cobra. Dentro de eso hay un 99% que es cuota de administración y un 1% dentro de esa cuota que es fondo de imprevistos. Dice, cuando sean exigibles se registrarán como un ingreso en el estado de resultados. Para un mejor control y facilitar la revelación en los estados financieros o en las notas se recomienda su presentación por separado. Se recomienda, no dice que es obligatorio, se recomienda. Sigamos. Cuando los recursos sean recibidos en efectivo se deberán registrar un crédito a la cuenta por cobrar y un débito a la cuenta efectiva equivalentes de efectivo. Si lo recaudo todo en la cuenta donde se hace el recaudo de las expensas comunes ordinarias, cuando lo traslade a la cuenta restringida, simplemente se sacan de mi cuenta de recaudo ordinario, de cuotas de administración, y se pasa a la cuenta de efectivo restringida. La siguiente. Cuando la entidad utilice los recursos del fondo y se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento, los desembolsos realizados se acreditarán a la cuenta de efectivo restringido y se cargarán a las cuentas depositadas. Es decir, palabras más, se lleva el gasto y se saca de recursos restringidos, de efectivo restringido. En el caso de que los fondos de imprevistos generen rendimientos financieros para copiar dichos recursos, siga, la siguiente, Daniel. Dichos rendimientos se registrarán como ingresos en el estado de resultados y la asamblea es la de que determinará si eso formará mayor valor del fondo de imprevistos o por consiguiente deberán trasladarse y utilizarse para otro fin. Siguiente. Con esto concluyo esta parte para que Daniel una serie de preguntas. ¿Qué dice la orientación en la parte final? Esta orientación entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación, reemplazando completamente el documento de orientación técnica número 15, emitido el 20 de octubre del 2015, así como cualquier otro concepto emitido anteriormente por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública que haya establecido una posición contraria a los contenidos expuestos en la presente orientación. Si el Consejo Técnico de la Contaduría Pública dijo en algún momento que se debía constituir una reserva, lo dijimos, lo rechazamos porque la orientación técnica nueva dice que no. Ok. A eso es lo que se refiere. Por eso el documento de la orientación, el documento de consolidado del Consejo Técnico frente al Fondo de Imprevistos, que hay dos, y la mayoría de los lineamientos están vigentes. Solamente la parte de reserva no se tiene en cuenta. Daniel, cuéntame qué preguntas tenemos. Javier, muchas gracias, impecable la presentación. Si me permites, les voy a pedir a los demás si las preguntas que tengan, por favor, las sigan dejando a través del chat. Les recuerdo a todos que el webinar está siendo grabado, el webinar se les está enviando a Daniel, ustedes. perdón, permíteme resolver esta que hizo Edith. Dale, Listo. adelante. Cuando yo les dije en el curso de la presentación que el fondo de imprevistos muchas veces no sirve para tener una obligación, una urgencia, una contingencia, una urgencia. Javier, ¿qué hacemos? Nada nos impide que si tenemos recursos en otras cuentas, incluso los recursos de la cuota ordinaria y recursos como ese fondo o otro de contingencias, estos recursos le presten al desarrollo del objeto social para solventar esa contingencia. Se estalló el transformador y las contingencias que ocurren a mitad de noche, un festivo, cuando el consejo no está funcionando. ¿Listo? Entonces, y posteriormente se va convocando de la mano la asamblea extraordinaria y se le manifiesta a la asamblea que hubo que incurrir, que ocurrió este siniestro, que se atendió de esta forma, que se utilizaron estos recursos y que solicita autorización de devolverle del fondo de imprevistos a esa cuenta o a esas cuentas para cubrir lo que ya se gastó. ¿Ok? Cosa diferente es, ocurrió la contingencia y se les dio,
por autorizar utilizar el fondo de imprevistos porque lo llamaron urgencia manifiesta. Eso no existe. Eso es una extralimitación de funciones. Sigamos. Gracias, Javier. Si me permites, quiero hacer una breve introducción de lo que es el sistema para que las personas que nos conocen y los que no nos conocen entiendan cómo desde Properix pueden controlar el fondo de imprevistos con lo que tú mencionabas, manejo del presupuesto, que se recomienda que sea en proporción y demás, que se debe ver reflejado en la expensa, que se debe trabajar por coeficientes. Entonces, de una manera muy simple y muy sencilla y muy práctica, yo quiero mostrarles a ustedes que cuando ustedes tienen Properix y ustedes ingresan al sistema, ustedes van a poder ver cuánto dinero tiene disponible la copropiedad, en qué cuentas tiene disponible. Pero en este disponible hay una pestaña que dice fondo de imprevistos. Y este fondo de imprevistos, este número va a ir aumentando a medida que ustedes hagan la relación directamente en la cuota de administración, como bien lo mencionó Javier. Desde acá, la configuración es muy sencilla porque en el módulo contable ustedes van a poder cargar ese presupuesto y ese presupuesto pues va a tener el periodo. Enero, total de ingresos, total de ingresos y sobre ello es que nosotros vamos a definir ese cobro del fondo de imprevistos. Ese cobro, cuando estemos acá en la liquidación de la cuota de administración, hablamos del fondo de imprevistos, hablamos de cuotas ordinarias, hablamos de cuotas extraordinarias. Entonces, el ejemplo que nos daba Javier es del 1%, ¿no? Y sobre este presupuesto que son 30 millones, estaríamos hablando que serían 300.000 pesos. Acá simplemente lo llamamos, acá se controlan los conceptos adicionales y demás, descuento por pronto pago, fecha de vencimiento, cuánto el porcentaje de descuento. El sistema calcula automáticamente los intereses y mes a mes, de acuerdo con ustedes tengan el reglamento de la propiedad horizontal y la tasa de descuento ustedes la pueden cambiar. Acá les va a mostrar el detalle de las deudas que tengan cada uno de los residentes. Y cuando liquidemos esta parte de deudas y demás, ya en el tercer paso de la liquidación de la expensa, antes de enviar las cuentas de cobro de forma masiva a todos los residentes, el sistema les va a mostrar esta columna que dice fondo de imprevistos. En ese fondo de imprevistos va a quedar cargado de acuerdo al coeficiente, que el coeficiente, como decía Javier, se te carga, se configura, y acá le decimos al sistema, mire, esta es mi estructura, estos son los coeficientes, y en base a ese coeficiente es que acá el sistema, cuando estamos liquidando la cuota, hace ese cálculo y finalmente lo que hacemos acá es confirmar la distribución, ¿cierto? Cuando hacemos este ejercicio, automáticamente me lleva un paso 4, que es eliminar las cuentas de cobro, y es como se verían estas cuentas de cobro. Y acá, cuando la vamos a ver, me aparece este fondo de imprevistos, y aparece el valor a recaudar. Entonces el sistema comienza a controlar eso. También nos decía Javier, este fondo de imprevistos se puede usar siempre y cuando lo hagamos en una asamblea, ¿cierto? Es acá donde Properix, nosotros al ser un software integral, la parte contable les decimos que controlamos, pero les damos un plus, es una herramienta adicional. Hagamos esa convocatoria, hagamos esa asamblea, tengámosla directamente dentro de nuestro sistema para que desde acá la podamos visualizar. Entonces ustedes van a poder realizar sus asambleas presenciales, mixtas o virtuales directamente desde nuestro sistema. Entonces, todo lo que hoy Javier nos comparte, todo lo relacionado con el fondo de imprevistos, todo lo que es la orientación, cambio de la actualización con la orientación 15, todo eso va a estar y eso va a tener un impacto acá, en lo que es en la contabilidad, en asientos y reportes, y cómo se verían estos reportes, entonces ustedes simplemente lo van a generar, van a buscar un periodo y acá el sistema va. De esta manera, un ejercicio muy simple, donde nosotros desde Properix les hacemos la invitación a que nos escriban. Ahorita les vamos a lanzar una encuesta. Esta encuesta, como les dije al inicio, es con el objetivo de que ustedes nos expongan qué más temas quieren conocer para que de esta manera nosotros nos podamos invitar. A quien quiera conocer más de nosotros en esa misma encuesta nos puede manifestar su interés, y lo que nosotros vamos a hacer es invitarlos a una demostración puntual para conocer ustedes cómo trabajan, qué software tienen, cómo vienen manejando, si lo controlan o no, y despejar esas serie de inquietudes que ustedes puedan llegar a tener con base a esto. Para los que asistieron hoy, hay una oferta súper especial, hay un mes de cortesía, hay un 50% de descuento. Vamos a participar de un evento muy grande ahorita en noviembre y tenemos unos obsequios muy bonitos para ustedes para que
puedan asistir a este evento que se acerca. Entonces, por favor, respondan la encuesta. Bienvenidos todos. Y Javier, ahora sí, pasamos a Si las quieres, preguntas, si te parece. Dime. si quieres, la voy escogiendo, ¿cómo quieres? Pues mira, acá tengo un listado. Ya respondiste dos Dale, de dale. las. Por ejemplo, Raquel Montoya. Si es el 1% del presupuesto de gastos, porque hablamos de cobrar el fondo sobre los ingresos. ¿Cómo? Pregunta Raquel Montoya. Si es el 1% del presupuesto de gastos, ¿por qué hablamos de cobrar el fondo de ingresos? No es clara, pero la pregunta, pero creo saber qué es lo que me está diciendo. A ver, la ley lo que dice es el 1% del presupuesto anual de gastos. Ese presupuesto anual de gastos me implica o me sirve, me lleva a calcular la cuota mensual de administración y esa cuota de administración cuando yo la facturo en mi contabilidad es un ingreso. Y acuérdese que en lo que acaba de decir, la recomendación del Consejo Técnico de la Contaduría es presentarlo por separado. ¿Cuánto es mi ingreso por parte de cuota ordinaria y cuánto es mi ingreso por el concepto de fondo de imprevistos? Entendemos que el 99% de la cuota de administración ordinaria es para cubrir los gastos de la sumatoria y lo otro es fondo de imprevistos. Es por ello. La siguiente. Perfecto. José, administrador, nos dice, en el reglamento de uno de los conjuntos que administro, dice que el consejo con el administrador pueden definir en qué se invierte el fondo de imprevistos. ¿Esto es correcto? Una cosa, el término invertir no es gastar. Aquí lo que la Asamblea en su sabiduría determinó es que el Consejo de Administración y el administrador pueden determinar en qué cuenta o en qué tipo de entidad que le genere mayores rendimientos y que vaya en pro de los intereses económicos de la copropiedad, pueden invertir el fondo de imprevisto. No es invertir el fondo de imprevisto de gastarlo, es depositarlo en una cuenta con destinación específica que dé mayores rendimientos sin que tenga una limitación para su uso cuando tengan una urgencia. Como lo decía yo, el caso del CDT. Los CDT son muy restringidos por vencimientos. Perfecto. Nos pregunta Patricia, amiga de la casa cliente, cuando la asamblea aprueba hacer el retiro del dinero de fondo y simplemente este administrador no retira el dinero del banco, ya aprobado por acta hace 2 años, ¿se puede hacer ahora como administrador actual? A ver, eso tiene sus componentes. Primero, porque cuando aprobaron retirar los recursos del fondo de imprevistos, hay que mirar para qué fue que autorizó la Asamblea en su momento retirarlos. ¿Cierto? Hay que mirar esa motivación de esa asamblea. Y si no lo hicieron, me imagino que fue porque los utilizaron de la cuota ordinaria, ¿cierto? Separaron los de la cuota ordinaria palancó la emergencia y si no se hicieron en ese momento, sin la trazabilidad no lo hicieron, fue un mandato de la asamblea y lo deben hacer. Bien, perfecto. Juan Rocha nos pregunta, ¿qué pasa una vez que pasa el año? ¿Este dinero se guarda para el siguiente? Se va acumulando periódicamente y el legislador dijo que se podrá, no quiere decir que tenga que hacerse, no lo estableció como una obligación, dice, se podrá suspender el cobro cuando alcance el 50% del presupuesto anual de gastos. ¿Listo? Hasta ahí, esa es la única limitante. Pero si usted alcanza el 50% del presupuesto anual de gastos, puede seguir creciendo la bolsita. Bien, perfecto. Omar Luna nos pregunta, ¿qué se debe hacer con los fondos de imprevistos que se habían registrado antes afectando gastos o patrimonio? Eh, Son dos situaciones diferentes. Cuando se utiliza, Omar, una cosa es haber constituido una reserva en el patrimonio, y que todavía esté la reserva en el patrimonio, el fondo de imprevistos, que muchos lo hacen. Yo lo que estoy recomendando a todos mis auditados es que se haga una reclasificación y esos recursos sean trasladados a excedentes acumulados. Y si hay déficits acumulados,
impactarán los déficits acumulados, porque muchas veces hay algunos colegas que separan en sus estados financieros en el balance de prueba, en la información financiera, el software, excedente del ejercicio, déficit acumulados, excedentes acumulados. No, es uno solo el que tenga la mayor compensación, retribución económica, monetaria, es ahí donde debe ir. Si son mayores los déficits que los excedentes, al final quedará un menor déficit. Ahora, frente al tema que dice Omar de los que en su momento se llevaron como gasto y patrimonio, hay que evaluar la contabilización que se hizo en su momento. Si fue en un periodo anterior, ya esos estados financieros fueron aprobados. Acuérdense que en grupo 3 no hay eh, reexpresión de estados financieros. Entonces, habría que evaluar cuál fue la contabilización que hicieron en su momento. Pero especialmente el tema a tocar es el de la reserva. Bien, perfecto. Sori Cárdenas nos pregunta, Javier, ¿podemos usar préstamos, según acaba de decir, sin autorización de la Asamblea? Pero si tenemos una sentencia de segunda instancia laboral con mandamiento de pago a un ex trabajador, ¿se debe pagar primero el fondo de imprevistos y el resto pagar? Ya que, Eh, la pregunta está confusa, pero a ver, una cosa es que se adquiere una obligación por una sentencia a un trabajador o a un tercero, surge una obligación que no se tenía prevista o pudiese haber un pasivo contingente de eso. Cuando hablamos de préstamos es que cuando tenemos que cubrir una necesidad urgente e imprevista y no podemos llegar y coger los recursos del fondo imprevisto sin previa autorización de la Asamblea, podemos tomarlos de la cuota ordinaria o de otros recursos, se lo prestan acá mientras se desarrolla la Asamblea. Cosa diferente es que convocaste la Asamblea y le dijiste, mira, Pepito Pérez nos demandó, eso vale 50 millones de pesos, tenemos en el fondo de imprevistos 30, nos tocaría aprobata por coeficiente, aprueban utilizar el fondo, utilizamos los 30, nos quedan 20 cuotas en cuota extraordinaria, perfecto, eso sería. ¿Qué pasa? bien, perfecto. Perdón. Ese es el escenario. Bien. Nora Fruto y otras personas nos preguntan básicamente lo mismo. ¿Qué pasa con los edificios que no recaudan fondos imprevistos? A ver, el primer escenario que hay que mirar es si cuando aprobaron el proyecto de presupuesto incorporaron el 1% adicional como fondo de imprevisto. La primera. Segundo, si sí lo hicieron, si sí lo hicieron, si está el 1% y jamás lo han trasladado, sorry, en forma retroactiva tienen que ir separando los recursos del fondo de imprevisto, trasladando. Es que en algunas administraciones uno llega y ni siquiera han aperturado una cuenta con destinación específica. Digo, por amor a Dios, ábrala con 100.000 pesos y ahí la comienza a llenar. Bien. ¿Cuál otra? Alexis Gutiérrez, para los casos en que la Asamblea aprueba una cuota extraordinaria, ¿se le debe calcular el 1% de la cuota extraordinaria para el fondo de imprevistos o solo No, aplica para la cuota ordinaria? no. El artículo 35 es claro que dice que el fondo de imprevistos se establecerá el 1% del presupuesto anual de gasto. Bien, Cuando se establece perfecto. el presupuesto anual de gasto, el 1% adicional. Listo. Si te parece, vamos con las últimas tres para respetar los tiempos de público en especial. Daniel, Joana Garzón, perdón, dime. yo sé que están surgiendo muchas preguntas ahí como Sí. que están ahí y no vamos a alcanzar todas. Yo te agradezco que hagas un compendio, yo te lo respondo y lo replicamos como compromiso para las personas, ¿vale? Bien, Javier, perfecto. Ya lo escucharon público, entonces si ustedes quieren nos pueden escribir, nos dejan las notas y nosotros hablamos internamente con Javier para que responda todas las dudas que quedan sin responder. Ustedes entenderán, cada vez son más. Si te parece, entonces cerramos con la de Joana y una más. Joana nos pregunta, ¿cuál entidad regula los dineros del fondo de imprevistos? Únicamente asamblea de copropietarios. Y entidad financiera, la super, pero únicamente asamblea de copropietarios. Bien, Acuérdense que en Colombia no hay una entidad que vigile la propiedad horizontal específicamente. sí, tienes razón. Y cierro con Manuel Vargas Perdón, porque que si se hablamos puede de... abrir una cuenta de fondo de imprevisto en cero, sí. Lo primero que debe hacer es abrir la cuenta.
paso inicial. Bien, Manuel Vargas, ya que hablamos de los CDTs, él nos pregunta, ¿es obligatorio que los intereses que se gane del fondo de imprevistos en un CDT se destine para fondear en mismo y adicional a esto provisionar el 1% de los gastos? Depende de lo que diga la Asamblea. Acuérdense que en la redacción del artículo 35 dice que se constituirá con el 1% del presupuesto anual de gastos y los demás ingresos que la Asamblea determine. Y adicionalmente, más adelante dice que los rendimientos financieros que produzcan estos fondos de imprevisto será la Asamblea la que determine si estos incrementarán el fondo de imprevistos o eso formarán parte del flujo normal para desarrollo de otras actividades. Ok, perfecto. Javier, si te parece, entonces, con lo que acabamos de acordar, le decimos a todas las personas que están participando y quedaron dudas abiertas que por favor nos escriban, que nosotros vamos a estarlas recibiendo. Daniel, Posteriormente te las haremos una llegar. última que ha Dale, caído. escógela, escógela. Si el daño requiere arreglo inmediato, se puede convocar a asamblea extraordinaria de un día para otro sin cumplir los 15 días para la citación. Primero, si hablamos de una asamblea ordinaria, la asamblea ordinaria se convoca con 17 días. Los 15 días los 15 días de la convocatoria, el día de la convocatoria y el día de la reunión no cuentan dentro del cómputo, son 17. Pero las extraordinarias debemos remitirnos al reglamento de propiedad horizontal. Si el reglamento de propiedad horizontal guarda silencio, lo puedes convocar inmediatamente. Algunas dicen 5 días. ¿Listo? Clave, muy clave. Bueno, Javier, muchas gracias por tu tiempo, por Con compartir tu gusto. conocimiento, por estar acá nuevamente en esta que es tu casa. A todos los asistentes, muchas gracias. Recuerden que les vamos a estar compartiendo las memorias del webinar, la grabación del webinar, les vamos a hacer llegar una encuesta. Bienvenidos a todos los que quieran conocer y estar más cerca de nosotros. No olviden dejar o hacernos llegar sus dudas o inquietudes para nosotros darle seguimiento y enviarla a cada uno de ustedes. Por ahora es todo. Nos vemos en un próximo webinar. Javier, linda Ok. tarde a todos. Un Muy, muy por eso. abrazo. Que estés Muchísimas muy bien. bendiciones a todos. Se cuidan. Ok. Chao. Gracias. Chao.